Me voy rápidamente con Mónica, que está callejeando hoy por la zona de Plaza de Toros y estamos aprendiendo con ella y con Juanfran Escámez mucho sobre la historia de estas calles, así que vamos de nuevo con ella. Ya estoy con vosotros otra vez, para que veáis que no miento, que hemos tardado poquito. Fenomenal. No, yo sé que no mientes, yo te creo. Estábamos hablando, justo antes de publicidad, de que estamos ahora mismo en lo que era el antiguo cementerio de la ciudad. Y claro, nos preguntamos qué ha ocurrido o qué ocurrió para que el cementerio pues ya no esté aquí. Juanfra. Bueno, pues ocurrió que crecimos. Es verdad que Almería, estamos hablando de mediados del 19 y corresponde exactamente con el mayor crecimiento de la ciudad. Entonces ahí tenemos que ver que el puerto le da a la ciudad un carácter de cierta riqueza y además pues que viene el esparto, viene la uva, viene la minería, viene gente. Entonces la gente lo que hace es que necesitamos otras características. La ciudad cambia, el barrio crece y entonces ya este barrio, este cementerio se ve rodeado de casas. ¿Qué decide el ayuntamiento? Decide el ayuntamiento que como ve que se queda pequeño, hacer uno nuevo. Pues tenemos que en 1867 ya se ha hecho el proyecto y se inaugura en el mes de diciembre de 1867 el cementerio de San José. Por tanto, este se queda parado. ¿Se queda parado? Sí, se queda parado. ¿Quiere decir que a lo mejor a día de hoy, justo aquí debajo de nosotros, hay algún resto? Bueno, el Cabildo Catedralicio y el Ayuntamiento de Almería se encargó de que eso no sucediera. Es decir, lo que abrió fue un periodo de tiempo, un periodo de años, más de 10, en el que los familiares de aquellos que tenían difuntos y tenían aquí a sus familiares se las pudieran llevar. Totalmente de forma gratuita, ¿vale? Entendiendo que lo que querían era estar con sus familiares, ¿no? En el nuevo lugar. De hecho, nos encontramos, es curioso que nos encontramos lápidas anteriores a 1867, es decir, lápidas de aquí que están en el cementerio de San José. Entonces, fruto de ese traslado, ¿no? Es decir, fruto de que en esos panteones familiares nuevos se llevaron sus restos de sus familiares antiguos, es decir, gente pues que quería enterrarse con sus seres queridos. Es decir, que se puso solución y facilidad, pero ya dependía de las familias. Claro, efectivamente. En esa situación de que tenemos un cementerio que se está olvidando y que se ha dejado porque tenemos un cementerio nuevo, llega en 1875 el obispo José María Orberá y Carrión. Importantísimo para nuestra ciudad, importantísimo por toda su labor social que hace a finales del 19, porque él es consciente de que así como Almería crece, pues también crecen los más necesitados, y en 1876 va a Madrid, porque él es de Madrid, y llama a María Soledad Torres Acosta, fundadora de las Siervas de María, y le pide que venga aquí a la ciudad a fundar un convento. El segundo convento de España, el primero está en Madrid, el segundo está en Almería. Entonces viene aquí justo a nuestra capilla de Belén. De hecho, la santa habla de, en vez de cuando ella habla de su casa, de su congregación, habla de mi Belén. Es decir, ella en sus cartas habla de mi Belén, haciendo referencia a esa ermita que había hecho en 1731. ¿Quién la había hecho? Agustín José. Ese señor, ¿no? Agustín José de Velasco, vamos a dejarlo en Agustín de Velasco, ¿vale? Me gusta más. Y lo reducimos. Bueno, pues estamos andando sobre lo que fue luego las huertas del convento. Porque claro, ya ese... ¿El convento llegaba hasta dónde, Juanfran? Efectivamente, esa sería la pared del convento, esa sería la pared que nos marca la fachada, sería el final, ¿vale? Ahí entraría un muro coincidiendo con la fachada de casas que estamos viendo hoy, y a mi espalda, todo lo que sería a mi espalda, serían las huertas del convento, el antiguo cementerio, ¿vale? Y continuaría y seguiríamos creciendo un poquito más hacia arriba y llegaríamos prácticamente hasta la circunvalación de la Plaza de Toros. Llegó a convivir claramente el convento con la Plaza de Toros. De hecho, eran prácticamente vecinos, pero con la... nos tenemos que imaginar unas tapias para darle privacidad a las siervas. Este barrio, luego lo contaremos cómo traslada, pero tiene una vivencia directamente con la vivencia de Almería. Una de las quizás de las desgracias que vive fue las inundaciones del 11 de septiembre de 1891. Ese día
bueno, pues se produce una fuerte lluvia y una fuerte riada que claramente en la Rambla, pues el caudal de la Rambla sube mucho. ¿Cuál es la suerte de que el convento siga en pie? ¿Cuál es la suerte? Digamos, porque en donde hoy está el Mercado de los Ángeles, si nos situamos estaría como a mi derecha, ¿no? Justo en la otra orilla de la Rambla, el cauce hace una curva, ¿no? Ahí hace una curva. El agua, cuando viene desde los barrancos de la Rambla, de sus orígenes, el agua, la riada, se va hacia el otro lado de la vega, salvando lo que es el cementerio, es decir, salvando lo que es el convento. Entonces el convento se salva por eso. En otros lugares de la ciudad no, sabemos que la Rambla Alfareros, la Rambla Obispo Orberá, entra al centro de Almería con muchísimos destrozos, el propio colegio de la Compañía de María sufre una inundación muy grave. Y ahora aquí lo interesante es que el obispo siguiente, Santos Zárate, consciente de esa situación y de la gran labor que hacía las Siervas de María, lo que va a hacer es comprar terreno en las casas lindantes al Tapia que hemos dicho. Es decir, todas estas casas que estamos viendo aquí, en un primer momento, el obispo Santos Zárate las va comprando, terreno, y construye. Y esto es una cosa que, para que todos los almerienses conocemos el Paseo de la Caridad. El Paseo de la Caridad, que tiene unas casitas muy típicas almerienses de puerta y ventana, muy características, se hacen después de esa riada por la caridad que tiene la Asociación de Prensa de Madrid. La Asociación de Prensa de Madrid hace una colecta muy intensiva y hace todas esas casas para dar alojamiento a la gente que había perdido las casas. Bueno, pues Santos Zárate le hace casas de la caridad en todas estas casas que estamos viendo aquí y le da como nombre Nuestra Señora de las Mercedes. Todas esas casas originales, es decir, nosotros tenemos dos urbanizaciones de la Caridad, el Paseo de la Caridad y Nuestra Señora de las Mercedes. Pero esta fue la otra. Tenemos un cartel que nos anuncia que la Asociación de Prensa de Madrid intervino directamente en la recolección de donativos, y en esta, pues que la hizo el obispo Santos Zárate. Y más o menos hasta aquí donde estamos nosotros ahora mismo parados, más o menos un poquito llegaría el convento. Este sería la huerta. Era grande, ¿eh? Era grande porque el cementerio era grande y llegamos hasta aquí. Bueno, pues hasta aquí, Alfredo, desde donde hemos empezado hasta aquí, era donde llegaba el convento. Exacto, llegaban las huertas de las Siervas de María. ¿Podemos imaginarnos cómo era por aquel entonces? Sí, hay imágenes, claro, ya al principio del 20 ya empiezan a tener las litografías y no tenemos fotografías como tales, pero sí tenemos una imagen del convento muy grande, porque de esa capilla, que tenía una espadaña en el centro, los diferentes obispos, Orberá y Santos Zárate, hicieron por hacer ese convento cada vez más grande. Piensa que las Siervas de María tienen la misión de ser ministras de los enfermos, y además hizo aquí un asilo para niñas. Entonces hizo un colegio para niñas, porque la dificultad de este barrio era muy grande, porque estábamos a las afueras de la ciudad. Entendemos la situación, no la actual, sino la de aquel momento. Y hay una litografía, una fotografía antigua, donde se ve una capilla en el centro, con una espadaña igual que la original, y luego un complejo a cada lado, simétrico, muy parecido a lo que hoy tenemos, muy parecido, pero salvando las distancias, a lo que tenemos hoy la Compañía de María, que está la capilla en el centro y los dos edificios a los lados, pues sería más o menos igual, de esa época de finales del 19, principios del 20, y se mantuvo hasta la Guerra Civil. Vamos a quedarlo aquí. Pues yo creo que nos hacemos una pequeña idea de lo que era el convento. Juanfra, gracias de nuevo. Todavía nos queda más por conocer de este barrio, Alfredo, y qué maravilla, siempre lo decimos, lo que aprendemos cada tarde callejeando, de verdad. Ciertamente. Bueno, y más vas a aprender, dile a Juanfra que te lleve a San Ildefonso, que te presente a un amigo nuestro que está allí. Y ahora después me cuenta. Vale. ¿Vale? Creo que ya sé quién es. Ya sé quién es. Vale. Pero tienes que conocerlo. Venga, hasta ahora. Ahora vuelvo con vosotros. Hasta ahora. Hasta luego.